Buenas noches a todos y bienvenidos a esta conferencia en la cual don Antonio Bermudo Sala nos va a hablar sobre la vida y obra de don Antonio Labarrubio, autor de Nuestra Señora y Madre de los Desamparados, quien estamos celebrando su 50 aniversario. Si os parece, nos ponemos de pie y comenzamos la presentación de la conferencia realizando una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros delincuentes. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Don Antonio Miguel Bermudo Sala, reconocido por su meticulosa investigación y profundo conocimiento en la vida y obra de don Antonio Labarrubio, un ilustre personaje cuya influencia y contribuciones dejaron una huella indeleble en la imaginería del siglo XIX. A través de sus minuciosos estudios, Bermudo Sala logró arrojar luz sobre la vida y los logros del Labarrubio, revelando no solo su obra, sino también los matices de su personalidad. En esta introducción exploraremos la vida y carrera de don Antonio Miguel Bermudo Sala, destacando su papel como erudito investigador y su valiosa contribución en la figura de don Antonio Labarrubio y en el mundo de la cofradía. Antonio Miguel Bermudo Sala nace en Carmona hace 57 años. Es técnico superior en Administración de Empresas de profesión, aunque un aspecto de su vida que queremos resaltar y que no es otro que el de ser biógrafo de don Antonio Labarrubio, maestro imaginero que tallase la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y María Santísima de la Estrella. En la actualidad ha sido recientemente elegido hermano mayor de la Hermandad de la Quinta Angustia de Carmona, a la que perteneció don Antonio Lava, y en la que realizó sus primeras imágenes, habiendo ocupado durante más de 30 años cargos en Junta de Gobierno de la misma. También ha integrado la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Patrona de Carmona, la Virgen de Gracia. Hermano de la Sagrada Inspiración, del Rocío y de la Santa Caridad de su ciudad natal. También de la Hermandad del Calvario de Sevilla, donde en el año 2014 tuvo el honor de realizar la meditación a la Santísima Virgen de la Presentación, y hermano de la oración del huerto de esta ciudad. Ha pronunciado los 3 pregones oficiales del Consejo de Hermandad y Cofradía de Carmona. El quinto pregón de las Juventudes Cofrades en el año 1985, pregonero de la Semana Santa en el año 2000 y pregonero de la Gloria de María en el año 2005. Ha sido saltador de la saeta en el 7º acto organizado por la Peña de la Guitarra en el año 2006 y tuvo el honor de ocupar el cargo de presidente del Consejo Local de Hermandad y Cofradía de Carmona desde el año 2003 a 2017. En la cuaresma del año 2018 fue encargado de presentar la revista de la Semana Santa de San Lucas de Barrameda, en cuyo acto se le tributó un merecido homenaje al destacado imaginero sevillano don Luis Álvarez Duarte, quien fuera discípulo de don Antonio Labarrubio. Antonio Bermudo ha dedicado un buen número de años a recopilar datos y a poner en valor la figura discreta y humilde de nuestro ilustre hermano y paisano, fruto de los cuales ha ofrecido diversas conferencias, como las que ha llevado a cabo en las hermandades carmonenses de la Inspiración y la Quinta Angustia, en la de Puerto y en la del Cautivo de San Lucas de Barrameda, en la Malagueña de las Penas, en el Amor de Jerez o en el Círculo Mercantil de Sevilla y en las hermandades sevillanas de Jesús Despojado y de Santa Cruz. Con motivo del 50 aniversario de la hechura de la Virgen de los Dolores Misericordia y de la Virgen de los Dolores, respectivamente. Igualmente, participó en el Congreso Internacional Virgo Dolorosa, organizado por la Orden Seglar de los Siervos de Carmona, divulgando igualmente la obra de este carismático artista. Asimismo, ha intervenido en diversas mesas redondas, coloquios y publicaciones especializadas para versar sobre la figura del Lava.
Bermudo, que conoció casualmente a Eslava en los agónicos últimos instantes de su vida, fue quien en 1983 anunció a la prensa su fallecimiento en la más absoluta soledad, cuando había sido trasladado a la residencia de la Santa Caridad de Carmona, dada su precaria salud. Desde entonces se ha mostrado incansable en la tarea de hacer pervivir su memoria, promoviendo numerosas iniciativas cívicas en Carmona, como la colocación del azulejo en su domicilio natal, la rotulación de la plaza con su nombre y, sobre todo, por la exhumación y traslado de sus restos a la capilla de San Francisco hace ahora 15 años. E indagando en el elenco de su obra, pues no existe un inventario, se desconoce el registro completo de sus trabajos, sobre el que Antonio trabaja de manera incansable desde hace más de 40 años. Sin más dilaciones, cedo la palabra a don Antonio Miguel Bermudo Sala. Bueno, pues buenas noches, muchas gracias Rafael por tus palabras. Espero que disfrutéis de la conferencia. La conferencia durará 1 hora y cuarto, posiblemente se os haga corta, y me gustaría que realmente las imágenes hablan por sí solas. Muchas veces yo tengo un texto elaborado con detalles y cosas, pero creo que vais a disfrutar mucho de la conferencia. Así que, para no dilatar más esto, vamos a comenzar, ¿vale? Bueno, pues buenas noches y gracias por vuestra presencia. Antes de comenzar, quisiera mostrar mi agradecimiento a la Hermandad de las Penas por haberme invitado a participar en los actos conmemorativos con motivo de la celebración del 50 aniversario de la bendición de vuestra titular, Nuestra Señora, Madre de los Desamparados, y con ello ofrecer un merecido homenaje al ilustre imaginero carmonense don Antonio Eslava Rubio, uno de los escultores más destacados de la imaginería del siglo XX. Ocupar este estrado supone para mí una gran responsabilidad, porque no soy ni licenciado, ni especialista en las bellas artes, ni tan siquiera ilustrado o erudito en la imaginería. Sin embargo, sigo con rigor el pensamiento del clásico Cicerón cuando nos dice: si quieres aprender, enseña. Y lo hago con pasión cuando se trata de la obra que nos dejó la persona que a buen seguro habrá querido que hoy me encuentre entre vosotros. Por ello ruego disculpen los errores que pudiera cometer. Una efeméride, la que habéis tenido a bien, como he expuesto, aprovechar esta ocasión para valorar la importancia del imaginero que tallara vuestras imágenes titulares, vuestra Madre de los Desamparados y San Juan Evangelista, de conocer su persona y sobre todo su obra, que cada día de la Semana Santa, en los diferentes rincones de Andalucía y también fuera de ella, sale a la calle para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta conferencia que hoy voy a compartir con vosotros es fruto de un trabajo de investigación de muchos años y que tomó forma gracias a la iniciativa propuesta por la Sevillana Hermandad de Jesús Despojado en el año 2012, con motivo de la celebración del 50º aniversario de la realización de su imagen titular, María Santísima de los Dolores y Misericordia. Durante este tiempo he adquirido nuevos conocimientos sobre la vida y la obra de Antonio Eslava. Para ello, las hermandades que tienen titulares esculpidos por las manos de artistas han sido la base fundamental del mismo. La transmisión oral de personas que lo conocieron y compartieron compañía y amistad ha sido fundamental. Pero sobre todo percibo que aunque creamos que su memoria se ha olvidado, no es así. Sabemos que él nunca fue dado ningún tipo de reconocimiento, pero todos los que apreciamos y veneramos su obra entendemos que ha llegado el momento de ponerla en valor, de darle luz, quitar ese pasado de sombra que le ha venido acompañando durante estos años. Mi obsesión con el Antonio artista comienza en el año 1983, en un encuentro fortuito y personal. Era el mes de noviembre, cuando junto a otros jóvenes realizaba labores de limpieza en la capilla de San Francisco. Al finalizar la tarea, me crucé con un señor mayor, cuyo rostro me resultó familiar, pero al que no pude ponerle nombre. Días después, la antigua portera de la iglesia nos indicó que el hombre de edad avanzada se había presentado como el autor del Cristo del Descendimiento y que venía para poder verlo, a lo que ella le respondió que la capilla solo se abría los domingos para la misa y que no podía mostrárselo. Tras indagar y hablar con otros hermanos, nos enteramos que justamente se trataba de Antonio Eslava,
que se encontraba en la residencia de ancianos de la Santa Caridad de Carmona, a la que había llegado por dirección de su amigo Enrique el Marmorista y de su hijo, que los habían trasladado desde la localidad vecina de San Juan de Alfarache, pues carecía de familia que lo atendiese y ante el deterioro de su salud, sobre todo visual, que le impedía llevar una vida normalizada. Días después, aprovechando las vacaciones escolares de Navidad, me personé en el asilo que regían las hermanas de los ancianos desamparados para preguntar si allí se encontraba como residente alguna persona que respondiese a sus señas. La Madre Superiora, que en aquellos momentos era Sor Carmen Colomar, me lo confirmó, explicándome que días atrás, el 18 de diciembre, festividad de la Esperanza, había fallecido la persona en cuestión, a causa de un paro cardíaco. Qué emotiva casualidad, que el imaginero que más se prodigó en la realización de las esperanzas alcanza la esperanza de la resurrección en tan señalado día. Parece como si aquel día en que nos cruzamos fuese una despedida ante su primera obra, aquella que realizó para su querida hermandad. Solo, y durante 2 escasos meses pudo pasear por su Carmona natal y visitar a entrañables amigos. Fue como una despedida anunciada de proximidad a las iglesias y hermandades carmonenses y de paso contemplar a sus Cristos sufrientes y vírgenes dolorosas. A finales de diciembre de aquel año, ningún medio de información se había hecho eco de su fallecimiento, a pesar de haber realizado importantes imágenes para la Semana Santa de Andalucía y de toda la península. En poco menos de 2 años habían desaparecido otros grandes imagineros, como Ortega Cruz y nuestro paisano Francisco Buiza, a los que la prensa escrita les había dedicado amplios reportajes. Eso me llevó, junto a otro estimado amigo, a dedicarle como homenaje estas 29 líneas publicadas en el diario ABC de Sevilla del día 3 de enero de 1984. Desde aquella fecha, la figura de Antonio Eslava me acompaña con el deseo de poder honrar su memoria mediante un trabajo exhaustivo de investigación para rescatar la obra que nunca fue valorada en justicia y merecimiento. Partimos la vida del ilustre escultor con su nacimiento, que tuvo lugar el 13 de mayo de 1909 en una antigua casa de vecinos de la calle Pedro I, que con el número 4 se enclava junto a la iglesia de San Felipe. Allí fue bautizado y quedó inscrito en el libro parroquial de los sacramentos. Comento a modo de anécdota administrativa que en el acta de inscripción de su nacimiento en el registro civil, donde se indica que fue asentado por un vecino teniente retirado de la Guardia Civil, se hizo constar que Antonio Eslava era hijo natural de Antonia Eslava, madre soltera. Manifestaciones estas que la tuvo que manifestar la propia señora a los oficiales del juzgado que se desplazaron a su domicilio. También indicar que llama la atención una nota que al margen se añadió 64 años más tarde, precisamente el 19 de febrero de 1973, donde se indicaba que solo a efecto de identificación se le pone el nombre de padre, el de José, lo que se tendrá en cuenta para lo sucesivo. En el año 2003, el Consejo de Hermandades y Cofradías y el Ayuntamiento de Carmona le dirigió a modo de homenaje una cerámica conmemorativa en su casa natal, para así perpetuar su memoria y el recuerdo del lugar en el que nació. La vivienda era compartida además de con su madre, con su abuela Isabel y su tío Andrés, que aparecen en esta fotografía de estudio junto al pequeño Antonio. He de indicaros que muchas de las fotografías en blanco y negro que expongo en esta conferencia pertenecen al álbum personal de Antonio Eslava. Desde joven, demostró una gran facilidad y maestría para moldear pequeñas figuras en barro, quizás traído del alfar de la ermita de San Mateo, muy próximo a su domicilio. Os proyecto esta imagen de estas pequeñas mascarillas de 5 centímetros de altura, de un rostro de Cristo y de una dolorosa en terracota y con restos aún de policromía que pudieron tratarse de sus primeras creaciones en edad juvenil. Tras realizar los primeros estudios en las escuelas de los padres salesianos de Carmona,
en los que destacaban las materias de arte plástica y dibujo, Eslava ingresó como aprendiz en un taller de carpintería, donde comienza a tener los primeros contactos con las técnicas y conocimientos de la talla en madera. Además, se relaciona con artistas consagrados en el mundo profesional de los oficios artesanos, como con el taller tiranero de alfarería de José Romero Murillo, con el que le unió siempre una estrecha relación personal y sobre el que ofreceré más adelante datos de su labor creadora. Me gustaría ahora mostrar y dar lectura a este valioso documento, localizado recientemente, que nos revela una información clave para conocer cuáles fueron los inicios de Eslava en el mundo de la imaginería sacra, un futuro que ya se le presagiaba. Por tanto, nos encontramos ante el primer encargo de las hermandades, circunstancia que determinará para siempre su quehacer artístico. Se trata de un recorte del periódico local independiente El Defensor de Carmona, fechado el 14 de abril de 1931, en cuyo último párrafo de una columna dedicada a la cofradía decía así: la cofradía de la Quinta Angustia estrenaba este año en el paso del descendimiento las imágenes de los santos varones, magníficas tallas en madera, obra decía así: la cofradía de la Quinta Angustia estrenaba este año en el paso del descendimiento las imágenes de los santos varones, magníficas tallas en madera, obra del inteligente obrero carmonés Antonio Eslava Rubio, que mereció el elogio de cuantos la vieron. Aprovechamos esta ocasión para hacer una súplica a las autoridades a quien corresponda. Este obrero, joven de 21 años, autor de las imágenes a las que nos hemos referido, que no tiene padre, que es hijo único y mantiene a su madre con su jornal de carpintero, no podría encontrar los recursos necesarios para que, sin desatender la sagrada obligación que hoy está cumpliendo, pueda perfeccionarse en el noble arte de la escultura. Con un poco de protección, tal vez diera días de gloria a Carmona, conquistando un noble célebre con su tesón y con su inteligencia. El texto tuvo una considerable repercusión en las autoridades locales, pues el ayuntamiento, un año más tarde, tuvo a bien concederle una beca de 82 pesetas, como se muestra en este documento, un recibo para matrícula en la antigua Escuela de Arte y Oficio y Bellas Artes de Sevilla, que por aquel entonces se encontraba en la torre sur de la Plaza de España, donde ejercieron su magisterio artista de la Exposición Iberoamericana del año 1929, como Manuel del Gato, José Lafita, Manuel Echegoyán y el gaditano Juan Luis Vasallo, que aparece en la imagen inferior. Esta Escuela Superior de Bellas Artes contó con una sección de imaginería donde se formó la nómina de importantes escultores de la segunda mitad del siglo XX, entre los que se encontraban, además de Eslava, Sebastián Santos, Ortega Bur o Paz Vélez, entre otros. El reconocimiento a su esfuerzo y valía le sería pronto recompensado, destacando entre el alumnado y obteniendo ya en el curso 35-36 los primeros premios al modelado y vaciado, unas distinciones que las acumulará en cursos posteriores, además del premio extraordinario de la excelentísima Diputación y del Ayuntamiento de Sevilla en la sesión de Arte y Oficio. En el año 1937 se le reconocería la asistencia, puntualidad y dedicación a la asignatura de Magisterio Artística y el primer premio por oposición en la de Composición Decorativa y Escultura. Por estos méritos es seleccionado para participar junto a otros compañeros como los pintores sevillanos Rodríguez Candón y Sánchez Perrier, el orfebre Fernando Manomorejo y el escultor Sebastián Santos en la primera exposición nacional de trabajo de los alumnos de estas escuelas de arte y oficio, celebrada en el Parque del Retiro de Madrid en el año 1945. Sirvan estos dibujos o este busto de ensayo de un esclavo etíope como proyecto de esta época inicial como estudiante, o estos otros de unos desnudos femeninos realizados, algunos inéditos hasta ahora, realizados años más tarde, que pertenecen a uno de sus cuadernos de dibujo y donde se muestra el claro interés naturalista de Antonio en la interpretación de los volúmenes y movimientos.
Esta personalidad artística también le fue reconocida en el año 1953 con el premio en escultura de la Sexta Exposición de Bellas Artes y Artesanía organizada por el Ayuntamiento carmonense. Las primeras tallas escultóricas de nuestro personaje serían para su localidad natal, en especial para la cofradía de la Quinta Angustia, con la realización de su Dolorosa en 1941, Hoy en Destino Desconocido, y el Cristo del Descendimiento en 1943. A esta hermandad perteneció Eslava, y que, como la revela esta instantánea tomada en el año 1915, Antonio realizaba estación de penitencia. Antonio es el armado, este que está aquí, es Antonio Eslava, vestido de armado. Repasando las diferentes fechas, hay que señalar que Eslava emprendió un poco tardía su actividad imaginera ya de manera profesional, pues comenzó a la edad de 32 años. Sin embargo, mostró una gran asimilación de los criterios procedentes de sus maestros en las escuelas de arte y oficio, así como una maduración interesante en su personalidad artística tras su habitual contacto con los escultores más avanzados en la Sevilla de ese momento, habiendo establecido su primer obrador en un corral de vecino del barrio de San Juan de la Palma, muy cerca de la calle Feria. Su buen hacer en las primigenias obras que realiza para Carmona se refleja en el grupo escultórico del descendimiento y de la aspiración, las imágenes secundarias del misterio de la coronación, la talla de sus cartelas, así como las del Santo Entierro de San Lucas de Barrameda, hoy en la localidad gaditana de Mariano, que le reportaron un reconocimiento inmediato y la mejor carta de presentación para su entrada como aprendiz en el taller de la calle San Vicente del escultor Antonio Castillo Lastrucci, el más importante de Andalucía en esos momentos y que principalmente reponía las obras perdidas tras la Guerra Civil. Desde 1947 a 1955, años en los que trabaja en esta tienda Obrador, compartirán cargos con grandes escultores, así como otros tantos artesanos especializados en diferentes procedimientos, como talladores, ensambladores, sacadores de punto, aparejadores de estuco, doradores, estofadores y tallistas, que realizaron las numerosas obras que de dicho taller se reparten hoy por toda la geografía. En esta fotografía que os muestro, aparece este grupo de aprendices del Obrador, que llegaron a ser grandes artistas, entre los que se encontraban, además de Antonio Eslava, José Papeles, Antonio Illanes, Rafael Barbero, Blanco Bajares, José Obando, Fernández Andrés, Manuel Camilla o José Pérez Delgado, conocido como Pepe el Gubia, que se encuentra apoyado en la columna y que sería el continuador del señero taller hasta su fallecimiento en el año 2010. Visionamos este San Roque, patrón de la localidad onubense de Río Tinto, que podría ser la primera obra que realizara en el taller de Castillo Lastrucci. Según sus palabras, la hice sin ningún modelo, solo guiándome por un dibujo y unos compases. Le eché mucho valor. O bien pudiera ser la Virgen de los Reyes, patrona de los sevillanos en Madrid, que se venera en la Colegial de San Isidro. Trabajando en este mismo obrador, realizó obras que ya aparecen con su autoría o Carmelo hermandades o particulares le habían encargado a él. Tras desavenencias con su maestro Castillo, interrumpe su relación laboral en 1956 y decide reabrir nuevamente su propio taller vivienda cerca de la Plaza de los Carlos, precisamente en la Plaza de Mengíbar número 8. Era de reducidas dimensiones, con disponibilidad de una habitación con cocina y un servicio en el patio. Allí trabajaba y vivía Eslava con su adorada madre. Parece increíble cómo de su cuchitril salieron tantas bellísimas imágenes, veneradas hoy en diversos templos de ciudades y pueblos de Andalucía y de otras comunidades. En esa habitación diaria se encontraron otros principales talleres de escultura religiosa, como el de su paisano Francisco Buiza, situado en la popular Casa de los Artistas, junto a otros oficios artesanales que atendían a una importante demanda de la sociedad sevillana de aquellos años. Como imaginero, Antonio sentía especial predilección por Martínez Montañés y Juan de Mesa. Quizás
con las enseñanzas recibidas en su época estudiantil, en cuya escuela consideraban el barroco como momento cumbre del arte español, y a estos dos artistas como modelos insuperables. De ahí que a lo largo de su vida realizará varias copias de Jesús del Gran Poder, del Cristo del Amor o Jesús de la Pasión, como este busto en terracota policromado que conserva la Hermandad Sevillana de Molviedro. También de la titular de la Hermandad Carmonense de la Humildad y Paciencia, Nuestra Señora de los Dolores, atribuidas a Montes de Oca, recibió una gran inspiración que influyó en la producción de otras dolorosas, al tomar la expresividad trágica plasmada en la disposición de la boca o de la ceja y en el protagonismo de la barbilla. Sin duda, Eslava sentó de este modo un estilo veraz y efectista que parece apuntar de alguna manera el hiperrealismo en el que se mueven hoy algunos escultores contemporáneos. Desde finales de la década de los años 50 hasta el final de su carrera, su gubia evolucionó, marcando un estilo propio, siguiendo las pautas antes referidas de la escuela sevillana del siglo XVII, de sus profesores, de su maestro Castillo y de los cánones levantinos de Francisco Salcillo. Muestra de esta gran influencia la podemos identificar en gran parte de imágenes que se conservan en su álbum fotográfico, así como en un antiguo libro de las obras del escultor murciano que Eslava guardaba con especial celo, y en cuyas láminas podemos apreciar algunos de los rasgos principales de su obra: mirada elevada, leve inclinación del rostro, acentuado mentón y frente despejada. Lo mejor de su trabajo quedarán reflejados en su dolorosa. La primera representación mariana, tallada por Antonio Eslava, de la que tenemos constancia, es la que creó para su hermandad en el año 1941, bajo la advocación de Nuestra Señora de las Angustias. Una imagen donada por el propio escultor, que posteriormente la retocaría en el año 52, sustituyéndola por otro nuevo modelo en 1956, que tampoco convenció ni atrajo las aspiraciones de los hermanos, acordando la hermandad el encargo de 1963 al que fuera su maestro Castillo la realización del actual titular de las Angustias, razón por la que el propio Antonio Eslava se sintió profundamente molesto y desconsolado, procediendo a retirar a su imagen mariana. De su extensa producción de Dolorosa y dentro de su modelo iconográfico cabe destacar a vuestra titular, Nuestra Señora y Madre de los Desamparados. Esta fue una imagen que elaboró a partir del mismo patrón de donde nacieron sus dolorosas sevillanas, la de Santa Cruz y la de los Dolores y Misericordia de Jesús Despojado. Como relata Sergio Liñero Cantero en un artículo publicado en el Boletín de las Cofradías de Sevilla, dedicada a la Dolorosa de Molviedro, Eslava encontrará en esta creación un modelo bastante sugerente con el que representar vuestra Cena del Calvario y recrear así el dolor de la madre que eleva su mirada hacia el Hijo clavado en la cruz. Se trata, pues, de una Virgen, la de Molviedro de Sevilla, de excelente acabado, que fue encargada por el fotógrafo y vestidor Antonio Fernández, conocido como Fernando. A su vez, era amigo personal de Eslava, y que fue el encargado de controlar en todo momento su ejecución e intervino definitivamente en su hechura definitiva. De aquí que fuera el propio cofrade quien intermedió en la adquisición de vuestra Dolorosa, emitiendo al mismo tiempo esta factura de su estudio fotográfico con fecha 19 de marzo de 1973 por su compra, abonándose por la talla el precio de 32.000 pesetas que sufragaron muchos de vuestros hermanos y devotos con sus particulares donativos. Han transcurrido, por tanto, medio siglo desde el nacimiento de vuestra Madre de los Desamparados, que dio por primera vez la luz en su caso obrador de la localidad sevillana de San Juan de Andafarache, realizándole al propio Fernán esta fotografía, recién consumada la imagen, así como un primer reportaje de estudio en la que Antonio Fernández la embelleció también para ese momento con el ajuar de la Virgen de los Dolores y Misericordia, de cuya hermandad era hermana mayor. También
Os muestro a esta otra, que corresponde a su llegada a las dependencias parroquiales de Santiago, cubierta con una capa con capucha, culminando y haciéndose realidad vuestras ilusiones fundacionales. La bendición de la Virgen tuvo lugar en el Templo de Santiago el 7 de abril de 1973, último día del quinario, durante una solemne ceremonia oficiada por el entonces obispo de la diócesis, José María Giralda Gachondo. El acto congregó, además de los miembros de la Junta de Gobierno, a numerosos cofrades, devotos y feligreses del barrio, así como al presidente y secretario de la agrupación de cofradías de esta ciudad. La adquisición de vuestra madre de los desamparados se realizó siendo vuestro hermano mayor y gran benefactor, José María Ruiz Polo, interviniendo también en su mediación el recordado Fray Ricardo de Córdoba, al que le unió una estrecha amistad con nuestro imaginero y que tuvo un papel fundamental en el crecimiento patrimonial tanto de esta cofradía como de la Semana Santa cordobesa. Igualmente es de justicia recordar que este padre capuchino desarrolló también una importante labor como director espiritual de esta hermandad. La vocación de los desamparados es una de las más populares de España dentro de las imágenes marianas y ha sido muy extendida por toda la península, teniendo su origen en la comunidad autónoma valenciana, representando una figura de protección y ayuda a los más necesitados. En este caso, la propuesta de vuestra vocación mariana fue manifestada a iniciativa del que fuera vuestro párroco, Antonio Navarro. De este modo, el título de la Virgen de los Desamparados ya figuraba en vuestras primitivas reglas fundacionales en el año 1956. No obstante, durante 16 años el Señor de las Penas salió en solitario en un solo paso, hasta que en 1973 se incorpora la imagen de Nuestra Señora y Madre de los Desamparados, conformando la iconografía conocida como la de Stabat Mater, con el Santísimo Cristo de las Penas y su Madre a los pies de la cruz, realizando su primera estación de penitencia el Domingo de Ramos, día 15 de abril de ese mismo año. Posteriormente, en 1979, comenzó a efectuar su estación de penitencia bajo palio, junto al San Juan, que igualmente tallara Antonio Eslava, escena esta que se recuperará en el día mañana en vuestra salida extraordinaria. Con la llegada de vuestra cotitular María Santísima de la Concepción en 1987, la Virgen de los Desamparados de San Juan pasaron definitivamente a los pies de vuestro titular cristífero. Ya antes, y en el año 1980, tuvo lugar la coronación diocesana a cargo del obispo de Córdoba, Monseñor Infante Florido, en la Basílica Menor de San Pedro, tras el cierre de la parroquia de Santiago a causa del incendio ocurrido un año antes. En este acto se le impuso a la señora una corona de plata cincelada y sobredorada, sufragada por la feligresía y por diversos hermanos. A raíz del citado suceso, las imágenes fueron sometidas a una restauración en ese mismo año a cargo del imaginero sevillano Juan Ventura, tras rechazar a Antonio Eslava la ejecución de dichos trabajos motivados por sus problemas oculares que le sobrevinieron. Tras el desafortunado accidente, los rostros de las imágenes habían quedado cubiertos por las típicas ampollas que se producen con el fuego como consecuencia del levantamiento del estuco. De ahí que se les tuviera que aplicar nueva policromía. Ventura igualmente afinó el semblante de la Virgen y le suavizó el puente de la dentadura. Asimismo, y en una entrevista posterior, el restaurador declaraba que durante dicha intervención tuvo como asesor a Fernán, y una vez finalizado su trabajo, se personó en su taller el propio Eslava, quedando muy satisfecho con su labor. La Dolorosa es una talla de candelero realizada en madera de pino Flandes, con rostro maduro, carnaciones pálidas, ojos castaños claros, lágrimas de cristal y pestañas de pelos natural. A pesar de su similitud con la imagen de María Santísima de los Dolores y Misericordia de la sevillana Hermandad de Jesús Despojado, Sergio Liñero describe que entre ambas se encuentran apreciables diferencias, quizás más marcadas tras la intervención de Ventura que por la impronta de la Guria de Eslava. Así mismo manifestaba
que si nos atenemos a la fotografía antigua de vuestra titular, pudiera ser esta la dolorosa con más parecido respecto al icono primogénito, aunque a mi juicio existe un mayor parecido con la de los Dolores de Santa Cruz, como bien puede apreciarse en esta fotografía, pues en el tratamiento del busto marcó más el desvío de la cabeza y el giro de su rostro hacia la derecha, obteniendo una postura que le aporta movimiento de intuición conjunta y que refuerza el sentimiento doloroso. Este gesto provoca que la disposición de las lágrimas rompa la simetría al desviarlas por las mejillas en función de su postura. Se observa una recreación especial en la zona del mentón y la boca, para enfatizar aquí toda la carga expresiva de la imagen, recurriendo nuevamente a la boca entreabierta, suspirante y redondeando aún más los rasgos que evidencia una madurez muy lejana al modelo más juvenil tan arraigado en la ciudad jalense. La talla de la Virgen acaba de cumplir 50 años de su consagración y este acontecimiento recuerda un hito, el inicio de una etapa de esplendor en la imaginería de las cofradías cordobesas y muy especialmente en esta de la Hermandad de las Penas, que sin duda ganó en devoción y en crecimiento de sus hermanos. Por último, también habría que destacar el Rosario de la Aurora, que en su honor habéis vuelto a recuperar en el mes de mayo, tal y como se realizaron los años de llegada de la imagen, recorriendo las calles de su humilde barrio de Santiago, demostrando a vuestros vecinos el amor, devoción y cariño hacia vuestra Madre de los Desamparados. Desde la muerte del escultor, he centrado, además de su memoria y biografía, en el elenco de obras, ya que desconocemos si llegó alguna vez un registro de las que realizaba. A esta ardua tarea, basada en los pocos fondos documentales existentes, se suma la dificultad de no disponer de contratos o documentos de encargo, pues en escasas ocasiones el artista emitía estos escritos ni tampoco se conoce el uso de libros de cuentas. Sirva esta curiosa carta manuscrita por el propio Eslava, enviada en 1949 al que fuera secretario de la Hermandad del Cautivo de San Lucas, Enrique Rodríguez Ramos, a modo de ilustración y tipo de manuscrito que en raras ocasiones suscribía, y donde se evidencian ciertas limitaciones y errores ortográficos en su escritura, recurriendo en muchos casos a las propias hermandades para la emisión de los mismos, como este contrato formalizado en ese mismo año con la Hermandad de la Expiración de Carmona para la realización de los ladrones. De las distintas investigaciones, podemos confirmar que en la actualidad se conocen más de un centenar de imágenes, que en su mayoría procesionan, mientras que de otras desconocemos su propiedad o localización. La producción de Eslava hay que considerarla como amplia, si tenemos en cuenta que siempre trabajó solo, a excepción de algunos periodos en los que contó con discípulos o colaboradores, como el recordado Luis Álvarez Duarte durante los años 60 o Rafael del Río en su última etapa. Según testimonios de estos alumnos, el maestro fue un referente importante para el desarrollo profesional, pues aprendieron y bebieron de sus técnicas, destacando la importancia que para nuestro artista tenía la terminación de sus obras en general, pues las remataba con nadie, asimilando al mismo tiempo el uso de las policromías, pátinas de pasados sacados de punto y modelados. Para muchos, Antonio era repetitivo en los modelos y no innovaba, pero como bien afirmaba su alumno Luis, el maestro lo sabía todo de la imaginería y no tenía secretos ni tapujos, además de haber sido uno de los imagineros, después de Sebastián Santos, que más ha dignificado la profesión. En alguna ocasión me dijo estas palabras: de don Antonio, mientras barría las virutas que soltaba de sus obras, aprendí mucho de lo que sé. La fotografía de abajo fue realizada en el taller de Álvarez Duarte en el año 1981 ante la Virgen de la Encarnación de esta ciudad. En ella podemos observar a un ya anciano Eslava junto a un joven discípulo. Ahora, seguro que allá arriba en el cielo se habrán reencontrado maestro y alumno y estarán contemplando directamente esos bellos rostros de Cristo y de su Santísima Madre que con tanta majestuosidad nos mostraron aquí en la tierra. De los datos disponibles hasta el momento, cotejados y confirmados con alguna de las hermandades,
con las que se relacionó profesionalmente, nuestro escultor ha realizado 47 imágenes titulares, repartidas por toda España, 16 cristíferas, 24 dolorosas y 9 letíficas, y otras tantas devocionales como patronas de diferentes localidades. A esta habría que sumar la realización de las más llamadas secundarias, pues un escultor no pone diferencia en su taller, que se elevan a más de 30, o los cientos de manos que como ningún otro imaginero realizó a lo largo del siglo XX para complementar imágenes de otros artistas coetáneos, sin olvidar las numerosas restauraciones realizadas. Comenzando por el análisis de las imágenes hagiográficas, destacó en su producción la de San Juan Evangelista. La primera que realizaría bajo esta iconografía sería la del misterio del descendimiento de Carmona en el año 1945, un modelo que lo utilizaría Eslava posteriormente para el de las aguas de Cádiz. La siguiente versión que recrea Eslava y que sigue el modelo dieciochesco atribuido a Benito Hita del Castillo de la Hermandad de la Amargura de Sevilla, lo plasmó para la Cofradía del Nazareno de Cádiz, realizando un nuevo prototipo para la Gaditana de La Palma, Veracruz de Puerto Real, Monte Calvario de Málaga y el que realizara para nuestra hermandad. Un evangelista que vio la luz en su taller de San Juan del Nazarache y que fue recepcionada y bendecida en el mes de enero del año 1978, donde llegó para acompañar a su madre de los desamparados a los pies del Santísimo Cristo de las Penas, aunque también la realizó en el nuevo paso de palio durante los años 1979 a 1986. Es una imagen de vestir con una estructura interna de madera devastada. El lava recrea en ella a un joven adolescente de gesto impulsivo y un tanto afectado, con sus ojos llorosos e irritados. Tiene perillas y bigote caído a la moda del barroco. Su cabello es abundante, con suaves ondulaciones y con aspecto desaliñado en los característicos mechones. Tiene una cuidada y realista anatomía del cuello, donde se señalan las yugulares y un expresivo movimiento de las manos con dedos estilizados a través de los cuales entabla un diálogo con vuestra dolorosa. Para la Cofradía Hispalense de Jesús Despojado, ejecutó en el año 1970 una imagen de este discípulo amado con un aspecto más juvenil, casi un adolescente, como ya en 1969 había realizado para Santa Marta de Jerez, con una actitud de conversación y consuelo a la Madre de los Dolores y Misericordia. La acompañó solo durante los años 79 y 80, procesionando en la actualidad en el paso de la Archicofradía de Diópolis. Curiosamente tomó como modelo para esculpir a estas tallas a la del Ángel Confortador que creó para la Hermandad del Puerto de San Lucas Barrameda en el año 1949. Igualmente, y fuera de estos prototipos, trayó otra imagen de evangelista, como el de la Lanzada de Jerez, que posee un semblante más adulto y donde tomó como referencia el de la Quinta Angustia de Sevilla, el de los estudiantes de San Lucas o el de Nazareno de Utrera, que no procesiona actualmente. Pero además de este joven apóstol, Eslava realizó otros personajes de la Pasión, como son los santos varones José de Arimatea y Nicodemo, que ejecutaría para su cofradía carmoense en el año 1931, como ya expresamos a través del antiguo recorte de prensa. También, y para la jerezana de Santa Marta, realizará en 1966 estos discípulos del Señor, que obedecen a modelos diferentes y de distintos periodos, pues mientras los de la Quinta Angustia van sobre las escaleras apoyadas sobre el madero, descendiendo el cuerpo de Jesús, los de Jerez van a pie, trasladando en anda a Cristo al sepulcro. Para dichos grupos escultóricos realizaría además la Santa Mujer María de Clofá y María Salomé, donde concurren también diferentes contextos. En las Marías del Descendimiento, creada en el año 1944, podía ya descubrirse el movimiento y el giro dramático que en la década de los años 60 alcanzará su plenitud en la creación de su dolorosa sevillana. Nuestro artista realizó además varias imágenes que encarnan a María Magdalena, como la ejecutada en 1961 para la Cofradía Jerezana del Amor. En torno a esta talla,
Existen numerosas hipótesis y consideraciones sobre si pudiera tratarse del modelo previo de la Sevillana Virgen de los Dolores y Misericordia, que realizaría Eslava un año después, y que por su fisionomía se aprecian todos los rasgos característicos del personal modelo iconográfico de su Dolorosa. En 1966 realizó la Magdalena del Misterio de Santa Marta de Jerez y la de los estudiantes de San Lucas, que tiene labrados los pies llevando sandalias. Ya antes, en 1947, y para la Sevillana de las Aguas había tallado otra que fue vendida en el año 2011 a la Corporación Carmonense de la Aspiración. Casualmente, y tras más de 60 años, se reencontró con aquella imagen del crucificado que compartió su hacer en el mismo año. Para vuestra hermandad, Antonio Eslava tenía proyectada la realización de esta santa mujer, pero debido a los problemas en su visión, acentuados a finales de los años 70, no pudo acometer este trabajo, en el que me consta se encontraba muy ilusionado. Para la cofradía de la Aspiración de Carmona, también esculpiría la pareja que evocan al buen y mal ladrón, Dimas y Gesta, que crucificados acompañan a Jesús en el monte Gólgota. De las imágenes secundarias de personajes que propiciaron el martirio a Jesús, ejecutó en 1945 para el misterio de la Coronación de Espinas de Carmona, que se muestra como una presentación al puerto, el Sanegrita, un soldado romano y a Pilato, con ropajes en telas encoladas y que acompañan cada domingo de Ramos la inmejorable talla del Señor Coronado, obra atribuida a Pedro Roldán. También talló para esta hermandad la canastilla en cedro de su antiguo paso, con relieves de la Pasión y candelabros, así como sus ángeles pasionarios, y en el que procesiona actualmente en la mañana del Viernes Santo su imagen titular, el Santísimo Cristo de los Desamparados. Dentro de la producción escultórica, de imágenes que representan las diferentes escenas de la Pasión de Cristo, y siguiendo su programa iconográfico, Eslava representó algunos de estos momentos en la realización de imágenes cristíferas, que van desde la oración en el huerto, pasando por el prendimiento, cautivo, azotado, nazareno, crucificado, descendido, yacente, hasta llegar a la resurrección. La escena bíblica de Jesús orando en el Monte de los Olivos la encontramos en la Semana Santa de San Lucas de Barrameda. Una imagen que se venera en el Templo de San Diego y que fue tallada en el año 1949 tras aquel boceto en barro cocido que previamente había realizado y que se conserva actualmente en las dependencias de esta hermandad. Según manifestaba Eslava en sus numerosas visitas a San Lucas, se podía tratar de una de sus obras más conseguidas, una imagen de la que os confieso me enamoré tanto que no dudé en formar parte de los hermanos, de la nómina de sus hermanos por decisión propia, y en la que he podido acompañar este año en su estación de penitencia. En su paso lo acompaña la talla del ángel confortador, que como ya mencionamos tiene un gran parecido con el San Juan que perteneció a la Hermandad de Jesús Despojado y que es de una excelente calidad artística. La figura de Jesús maniatado en el momento de su prendimiento y de su presentación al pueblo destaca dentro de la creación de nuestro imaginero. Así, y siguiendo un orden cronológico de realización, tenemos la de Jesús cautivo de San Lucas de Barrameda, ejecutada en el año 49 en tronco de ciprés. Es una imagen de una enorme devoción popular y cada Jueves Santo en su caminar es acompañada por decenas y decenas de penitentes. El realismo y los moldes barrocos de su porte son patentes, resaltando el mirar contraído de sus ojos, impregnado de gran solemnidad y misterio. Según palabras del propio escultor, y viendo las numerosas visitas de fieles que cada viernes se congregaban ante su obra, se trataba de la imagen más taquillera de las que había hecho, pues las nutridas limosnas de sus devotos llegaban a saturar los cepillos de su altar. En la localidad jaraceña de Pilas nos encontramos con otro Jesús preso y maniatado, realizado en el año 62, perteneciente a la agrupación parroquial que lleva su nombre, una talla que fue inicialmente concebida por Eslava como nazareno para el extremeño pueblo de Alburquerque. Para la Hermandad del Amor de Jerez realizó otra del Señor en 1969,
que se integró en el cortejo procesional en el año 2004, cuando fructificó el anhelado proyecto de poner esta imagen en las calles, formando parte desde entonces de la cofradía como tercer paso. También, y en vuestra ciudad, podemos admirar la efigie de Jesús en el momento de desprendimiento y bajo la vocación de la sangre en el desprecio del pueblo, de la hermandad del Cister, imagen que posee rasgos muy similares a los cautivos realizados por el Lama, en el que se repite fundamentalmente la estética montañesina, completamente anatomizado, destaca por su gran fuerza expresiva, de pie, maniatado, ladea la cabeza, bajando la mirada en actitud humilde y sumisa. Por su rostro resbala la sangre y la boca entreabierta deja de ver los dientes y la lengua. Sus manos son además de gran belleza y realismo. Esta imagen fue realizada en el año 1978 y pudiera tratarse de la última obra de Antonio Eslava. El misterio de la flagelación se hace presente en la localidad gaditana de la Línea de la Concepción, donde modeló en 1953 la imagen de Cristo atado a la columna, una efigie de talla completa que se bendijo como se muestra en esta fotografía ante la presencia del obispo de Gibraltar. Jesús, cargado con la cruz camino del Calvario, es otro tema en el que se prodigó nuestro autor. Fiel a sus cánones, se inspiró igualmente en el Nazareno que Martínez Montañés creó para el Palencia de Pasión. Durante sus primeras épocas, la montaña de dicha vocación, como esta, para la Semana Santa de la localidad zamorana de Villanueva del Campo. En la inscripción que logré descubrir en su sudario, se puede identificar a sí mismo que fue encargada y donada en 1956 por el destacado cofrade afincado en Sevilla, poeta e hijo de dicha villa, don Nicolás Fontanilla, para la cofradía del Rocío de Málaga. Ejecutó la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno en los pasos en el Monte Calvario, que coreográficamente representa la tercera caída en la calle de la Amargura, con la talla de Jesús de la Pasión de Fuengirola. Nazareno de la barriada del Boquetillo, Antonio Eslava, nos muestra quizás la última entrega de la obra más importante salida de Segovia, la realizada en su taller de San Juan de Alfarache, y que vuelve a mostrar una vez más su dependencia iconográfica con la obra de Martínez Montañés. Fue encargada en 1976 y recepcionada por la Hermandad en el año 1979. Como buen imaginero que se precie, Eslava no podía dejar de realizar una imagen en el momento central de la iconografía cristiana, como es la crucifixión y muerte de Jesucristo, y para la Hermandad Carmonense de San Blas creará la bellísima efigie del Señor de la Aspiración en 1947. Una talla original dentro de las que en ese momento se realizan en Sevilla, optando por una representación que se separa del Cristo del cachorro aspirante y recurriendo a alguna estampa holandesa o al modelo que se venera en el altar lateral de la capilla del Sagrario de la Catedral de Sevilla. El rostro queda plasmado con un gran dramatismo y pulcritud anatómica que quizás no posea ninguna obra de este artista. En su paso está acompañada por los ladrones, la Virgen del Calvario y la Magdalena, obras todas salidas de sus manos. En esta fotografía se puede comprobar ese buen hacer y maestría de nuestro apreciado imaginero en esta imagen de Cristo, que para hacerlo lo más humano posible, efectuó además un perfecto labrado interior de su boca, dejándose entrever la úvula campanilla de su garganta. Curioso resulta también el que nuestro autor concibiera esta obra sin clavos en sus manos. En la localidad malagueña de Casabermeja nos encontramos con otra creación de estas características, pero de tamaño académico, efectuada casi en su integridad en los años 70, pues se conservan partes de la antigua talla procesionando bajo la vocación del Santo Cristo del Perdón. Como ya mencionamos, durante sus primeros años de aprendizaje, realizó para su hermandad el misterio en el que desclavan a Jesús de la cruz y se lo entregan a su madre, el Sagrado Descendimiento, que lo comienza en el año 1931 con los santos varones, le seguirá el Señor descendido en el año 43, concluyendo la composición de ese pasaje con la ejecución de las Santas Mujeres en 1944 y al año siguiente al San Juan de Evangelista. Una talla de notable calidad y de gran belleza, realizada en madera de roble maciza y por ello de gran peso. Otro de los momentos bíblicos más cultivados por nuestro escultor
es el de traslado del Cristo al sepulcro, que se sitúa iconográficamente entre la Piedad, la Sagrada Mortaja y el Santo Entierro. Precisamente efectuará la primera imagen de esta iconografía en el año 1947 para la Hermandad Sanluqueña del Santo Entierro bajo la vocación del Cristo del Amor Yacente, y que en la actualidad se encuentra el culto en la parroquia del Rosario de Guadiana, pedanía de la localidad gaditana de San Roque. Llegada la década de los 60, recibe el encargo de las tallas del misterio de la Hermandad de Santa Marta de Jerez, comenzando con la de la Santa Hospedera, una imagen bendecida en el año 61, donada por el gremio de hostelería de la que es su patrona. Como abogada de los casos imposibles, goza de un gran fervor popular y son muchas las tabernas y establecimientos jerezanos donde podemos encontrarnos con reproducciones de esta santa. Además, y en torno a esta imagen, existe una leyenda nazarena de una milagrosa curación, guardando la efigie en su interior, un secreto que Antonio nunca quiso revelar. La imagen del Santísimo Cristo de la Caridad en su traslado al sepulcro se incorpora en el año 62, una talla completa de tamaño natural, con un rostro muy expresivo y bien policromado, además de una exquisita terminación que tiene todas las características del estilo neobarroco. Es evidente la dependencia iconográfica de esta talla y la del yacente atribuido a mesa de la Hermandad del Santo Entierro de Sevilla. El día de su bendición, el día 18 de noviembre de 1962, en el que Eslava estaba presente, recibió la triste noticia del fallecimiento de su madre. Esta imagen no realizará su estación de penitencia hasta el sábado santo del año 66, junto al resto de tallas de la citada Santa Marta, los santos varones y la Magdalena, completando el misterio eslava con las imágenes de las penas y lágrimas, San Juan Evangelista, María de Clofá y María Salomé, que fueron consagradas en el año 69 en el templo de San Mateo. Recientemente hemos podido rescatar en uno de sus blogs de dibujo esta interesante lámina, perfilada a lápiz por el propio Eslava y que presumimos pudo servirle de boceto inicial para la posterior composición de este grupo escultórico. Otro de los titulares que realizó y que forma parte de la Sagrada Mortaja de Málaga es el Cristo yacente de la Paz y Unidad de la Hermandad de Monte Calvario. En esta primera fotografía tomada en su estudio realizada por Fernán, podemos percibir que se trata de una escultura de notable calidad artística, estilísticamente también inspirado en los cánones de la plástica barroca de Juan de Mesa. Pero nuestra fe pasa por la resurrección de Cristo, y nuestro escultor quiso dejar una impronta de este momento tan trascendental para la vida del cristiano, recibiendo el encargo de la Hermandad del Cautivo de los Boliches para la ejecución del Señor resucitado, labrado en el año 71 con motivo de la consagración de la nueva parroquia fuengiroleña del Carmen. En su realización, como vemos, siguió muy de cerca el estilismo empleado por Jerónimo Hernández para la realización del de la Quinta Angustia de la parroquia de la Magdalena de Sevilla. La Virgen fue coprotagonista con Jesús en la Vía Dolorosa y como tal ha conmovido profundamente a lo largo de la historia la inspiración de los artistas. Eslava no podía hacer menos y como ya hemos apuntado anteriormente, destaca en su producción el modelo iconográfico de la Dolorosa, unos modelos que se encuentran sacados de la belleza femenina, vírgenes expresivas que cuentan sobre todo con una gran misión religiosa. Interpretará a Nuestra Señora como una mujer madura, plasmada en el instante en que la angustia ya no se puede sobrellevar, y para ello las moldeará con miradas alegantes, poses implorantes de estirpe salsillesca, ceños fruncidos, ojos llorosos e irritados. Sus manos, perfectamente labradas, hablan por sí solas y acompañan la expresión del rostro con el que forman una sola unidad. Como bien puede apreciarse en la bellísima imagen titular de la capilla de Monviedro, que bajo la vocación de Dolores y Misericordia recibió Eslava en 1962, y por la que recibió todos los elogios de su maestro, y que sin duda es una de las más preclaras imágenes marianas salidas de sus manos. Otra de las imágenes que nos ha dejado para la Semana Santa de Sevilla será la Virgen de los Dolores de la Hermandad de Santa Cruz.
hermosa talla, bendecida el 25 de octubre de 1967 y que realizó por primera vez su estación de penitencia el martes santo del año siguiente. Como dato curioso, cabe mencionar que esta obra había llegado a estar expuesta en unos almacenes de tejido y confecciones de la sevillana calle Rioja, antes de ser adquirida por esta corporación, habiendo subido su intermediario, el memorable vestidor Pepe Garduño, que la presentó de esta forma a los hermanos. Me contaron que cada vez que Antonio iba a visitar a las dos dolorosas sevillanas decía cariñosamente: voy a ver a mis niñas de Sevilla. Para completar el misterio de la Hermandad de Santa Marta de Jerez, realizaría, como antes hemos referido, la Virgen de Penas y Lágrimas, una imagen que representa a la Madre de Dios con los rasgos propios de una mujer madura y destacados signos de sufrimiento y amargura. Cabe describir de esta dolorosa el hecho que tiene tallados sus pies llevando sandalias. Posteriormente, en el año 1973, tallaría a Nuestra Señora y Madre de los Desamparados. Estas dos imágenes que hemos mostrado podemos ver, como ya comenté, que guardan evidentes similitudes, así como mantienen los rasgos propios de las realizadas por Eslava para la capital hispalense. Una fisonomía que nuevamente tomará para otras titulares de la Sierra Norte de Sevilla, como la Soledad de Alaní o en la Amargura de Castiblanco, realizadas en los años 60 y 70 respectivamente. En 1945 es nombrada Nuestra Señora de la Esperanza como patrona del cuerpo de los agentes comerciales de España. Tras conocer la genial reproducción que Antonio Eslava había realizado de la Macarena de San Gil para su homónima hermandad madrileña, recibe encargos de esta vocación para algunas de sus delegaciones, como esta para la delegación del Colegio de Jaén, que actualmente procesiona en la Cofradía del Perdón. Así se sucederían otros modelos con pequeños distingos, pero con rasgos de la esperanza macarena sevillana, como la Virgen de la Victoria de Sanlúcar de Barrameda, la Esperanza de Coín, o la de Villanueva del Campo, la de Marmolejo de Jaén, o la de la Cofradía del Señor Amarrado de Villanueva de Córdoba, realizada en 1975 a menor tamaño y que, según su contratante, se inspiró Eslava en la antigua Iniesta de San Julián. Además, cabe reseñar que pudiera ser esta la última dolorosa de su producción. Pero hubo otras hermandades que quisieron que la efigie de su titular tomara aire de la esperanza trianera, y así recibió el encargo en 1949 de María Santísima de la Estrella de la Hermandad del Cautivo de Sanlúcar, una efigie que llama la atención por su indudable viveza y la perfección en su conjunción simétrica. En Málaga, Antonio Eslava pretendió demostrar su probada destreza en la ejecución de Dolorosa, dándole un aire más hispalense a la iconografía de la Virgen de las Penas, realizada en 1964, a la que modeló con un rostro materno en edad juvenil, prescindiendo de la mirada elevada, presentándola con la vista enfrente, para procurar así una mayor comunicación hacia sus fieles y devotos. De similares características se nos presenta la Virgen de las Lágrimas de la Cofradía Jerezana de Veracruz, realizada por el año Eslava del año 63 y que vino a sustituir a una antigua dolorosa del siglo XVII que poseía la hermandad y en la que se iluminó nuestro entorno. Para la Semana Santa onubense tallará en 1956 la Virgen del Mayor Dolor, titular de la Hermandad del Gran Poder de Paterna del Campo, que posee un semblante de mujer adulta con el dolor contenido. En el año 2014 hemos podido catalogar como obra suya la Virgen de los Dolores de la localidad sevillana de la Antejuela, titular de la Hermandad de Nuestro Padre Nazareno y alcaldesa perpetua de dicha villa. Un modelo que realizó Eslava por encargo en 1964 de un grupo de hermanos de la Cofradía Servita de Sevilla y que le fue desestimada posteriormente. Ello supuso una gran decepción para nuestro escultor, pues había depositado toda su ilusión en ella, ya que iba a ser su primera obra que procesionara en la Semana Santa hispalense. Durante años había sido considerada como anónima, consiguiendo por tanto rellenar las lagunas que la falta de información y el paso del tiempo habían dejado vacías. No quería terminar este apartado dedicado a la producción de Dolorosa sin hacer especial mención a la de los Dolores de Guadiana, que efectuó Eslava para Sanlúcar de Barrameda en el año 46 bajo la vocación de Soledad
y que hoy goza de un gran fervor entre los vecinos de esta población campo-gibraltareña, al atribuirle un importante milagro acontecido en el año 1983, tal y como queda perpetuado en esta lápida y cuya noticia la podemos ojear en este recorte del Diario de Cádiz. Siguiendo con el estudio de su delicada obra, nos encontramos con la realización también de vocaciones letíficas, veneradas en diferentes localidades, la gran mayoría de ellas como patronas, como la Virgen de la Granada de Río Tinto, María de la Algaida de San Lucas, la de los Remedios de Mija, la del Carmen de Estepona, coronada canónicamente en el año 2005, o la de la Cruz de Benalmádena, entre otras. Para la Cofradía Cordobesa de la Sangre, realizaría en 1976 a Nuestra Señora de los Ángeles, una imagen que transformó con posterioridad para convertirla en Dolorosa, pero que nuevamente en el año 1980, y ante la imposibilidad de Antonio Eslava de acometer dichos trabajos, el imaginero sevillano Rafael Barbero volvería a devolverle su aspecto original como Virgen de Gloria, realizando al mismo tiempo una talla de Jesús para sus brazos. Pero quizás la imagen mariana con la que más se identificó Antonio y la que nos dejó su sello más personal será la de Nuestra Señora del Carmen, realizada en el año 1973 para su pueblo adoptivo de San Juan de Atafarache, habiendo compartido taller con vuestra titular, por lo que ambas son coetáneas en el tiempo. La Virgen cuenta con la primera medalla de oro de dicho municipio, además de haber sido nombrada como alcaldesa perpetua. Al cumplirse el 25 aniversario de su realización, se colocó este a su vez conmemorativo en la calle rotulada con el nombre de nuestro querido artista, celebrándose este año sus bodas de oro, para lo que la hermandad ha editado este cartel con la firma del propio Eslava y en la que también estaré presente. También cabe destacar su faceta como vestidor, tarea que lo haría no solo para esta imagen del Carmen, sino que ya desde los años 40 lo venía haciendo en la ciudad de San Lucas, donde llegó a vestir tanto para sus cultos como para las salidas penitenciarias a 6 de las dolorosas titulares de las respectivas hermandades. Según cuentan las personas que estuvieron cercanas a él, ayudándole en este cometido, Antonio tenía un estilo muy original y personal de vestir a las imágenes, siguiendo muchas de ellas los cánones de la estética levantina tan apreciada por él, y destacando en sus tocados una visión muy despejada de su semblante. Otro apartado destacable dentro de su trabajo será las restauraciones que a lo largo de sus años de obrador realizaría, como es el caso en Sevilla del Señor despojado de sus vestiduras, al que en el año 1974 los policromas le confeccionan un nuevo cuerpo, lo que hace que esta imagen sea actualmente de talla completa. Para la Hermandad de la Macarena, intervendrá en diferentes momentos al Señor de la Sentencia. En 1957 le realiza un juego de manos. 3 años más tarde le restaura los brazos y la corona de espinas, retallándole en 1966 sus pies y de nuevo le talla las manos, que son las que actualmente posee la imagen. Con anterioridad en 1955 le había retirado los ropajes de telas encoladas de todas las imágenes del misterio realizadas por Castillo Lastursi en 1929, para poder ser vestidas, lo que en algunos casos llegaría también a repolicromar las tallas originales, además de haber realizado algunas modificaciones más y reformado la composición del conjunto. Según algunos testimonios, pudieran haber sido estos los motivos por los que su maestro decidió despedirlo del taller al haberse inmiscuido en su obra y atrevido a realizar dichos trabajos. La Hermandad del Dulce Nombre encargará también la restauración de la talla de San Juan Evangelista, efectuando un nuevo juego de manos, al igual que a María Santísima del Dulce Nombre. También encarnó el rostro y las nuevas manos de la Virgen del Mayor Dolor de la Hermandad de las Aguas de Sevilla, realizándole el nuevo candelero y tallando su actual juego de manos. Como dato inédito, indicar la reciente aparición del contrato de ejecución de esta imagen, que corrobora las investigaciones realizadas por el cofrade sevillano Luis Chamorro, que señalaba que esta dolorosa era de José Romero Morillo, pero que fue dirigida y sacada de punto por Antonio Eslava.
Además de las importantes restauraciones de Sevilla capital, y dada la experiencia de nuestro insigne imaginero, existe constancia de la realizada por toda la comunidad andaluza, que supera la treintena y que la mayoría son efectuadas a tallas de notable calidad artística. Eslava destacó además por su maestría a la hora de acometer la realización de las manos, dotándolas de gran belleza y finura, y habiendo recibido a lo largo de sus años de obrador el encargo de reconocidos escultores, por lo que en el mundillo imaginero se le bautizó como el Manitas o el escultor de las manos. Sirvan como ejemplo de este buen hacer las que realizó para vuestros titulares, las de la Virgen del Rosario de la Macarena o las de la antigua Dolorosa de la Salud de San Gonzalo, que son las que porta la actual talla de Ortega Bru. Asimismo, la Virgen de la Victoria de la Hermandad del Polvorín de Huelva cuenta con estas expresivas manos. El propio Álvarez Duarte nos confesó que al realizar esta imagen tuvo muy claro que las manos que talló su maestro para la antigua Virgen las mantendría en su obra, dada su inmejorable factura. Finalmente, y para cerrar el apartado de su abundante y detallada producción artística, Eslava destacó además en las reproducciones de pequeños formatos, trabajadas en madera y en barro cocido y policromado, y que responden al carácter intimista y entrañable de las devociones particulares. Es por ello por lo que aún estamos por determinar su número, aunque poco a poco vamos pudiendo conocer y catalogar esta producción. Sirva como muestra de esta creación el niño montañesino de la Hermandad de la Macarena, el San José de tamaño académico que se encuentra en la ermita del Monte Calvario de Málaga, esta Santa Ángela de la Cruz, propiedad de una familia carmonense, la Dolorosa en pequeño formato, copia de la de Jesús despojado que realizó para su amigo Fernando, o esta réplica de la Esperanza Macarena, que ha sido subastada recientemente en Sevilla y que alcanzó un precio final en la puja de 11.000 euros. Acabo decidiendo que para la Hermandad del Rocío de Umbrete ejecutó la talla del óvalo de sus impecados. En cuanto a la personalidad de Antonio, decir que era una persona sencilla, amable y generosa. En esta fotografía lo vemos en la localidad gaditana de Sanlúcar Barrameda, una ciudad que visitaba frecuentemente, donde también acompañaba a algunas de sus hermandades durante sus estaciones de penitencia en la década de los años 50 del pasado siglo. Hombre de carácter bohemio y soltero de convicción, que vivía con gran humildad y sin ningún tipo de confort, pues también en su segunda casa de San Juan de Alnafarache solo disponía de un catre, un ropero y poco más, rodeado de sus barros, yesos, aparejos y figuras en realización. Como muestra de la actualidad en la que vivía, cuentan los vecinos que a veces calentaban en la misma hornilla donde se hacía la comida. Pero Antonio estaba feliz y contento con esta forma de vivir que él mismo había elegido. El gran privilegio, como bien decía, era su oficio y poder contar con sus sentimientos y sensaciones como herramientas de trabajo para buscar quizás un ideal de belleza expresiva y una especial función religiosa que plasmó en sus personalísimas tallas. Podemos afirmar con absoluta rotundidad que tal era su dejadez y amor propio que tenía, que en raras ocasiones firmaba sus obras, e incluso algunas de sus imágenes se han encontrado atribuidas a otras personas, como es el caso de la Virgen de la Soledad de Algeciras, que guarda ciertas similitudes con la Esperanza de Jaén, que fue realizada un año antes, figurando como obra de Juan Pérez Calvo, que fue director artístico y vestidor de la Macarena, y quien solo fue diseñador o comisionista o marchante de su obra. Decir de la relación de Eslava con este mecenas le facilitó la introducción en hermandades de Sevilla, de Cádiz y de Huelva. Su carácter bondadoso le hacía pasar verdaderos apuros a la hora de presupuestar las obras que le encargaban. En muchas ocasiones su timidez y carácter retraído hizo que no supiese atraer la clientela, que en muchos casos era captada por su convecino Francisco Buiza, que trabajaba muy cerca de él en la Casa de los Artistas, y que dejó su impronta para esta Semana Santa con la Virgen de la Merced y nuestro Padre Jesús de la Humildad y la Coronación de Espinas. Curiosamente, y en vuestra homónima hermandad malagueña de las Penas concurren como titulares las obras de estos ilustres imagineros carmonenses, el Santísimo Cristo de la Agonía y María Santísima de las Penas, dos maestros que han sido determinantes en la vida como artistas de Luis Álvarez Duarte, como bien afirman en el prólogo de su libro El niño imaginero.
en sus inicios como artista. Ya se vislumbraba esa forma de ser de Antonio, pues había expuesto en algunos establecimientos comerciales en el centro de Sevilla obras suyas, en las que mantenía su anonimato y que en recortes de diarios de la época como este señalaban que por pudor, por modestia, oculta su nombre el autor de esta bella imagen. Siempre vivía acompañado por su madre, a la que estaba fuertemente unido. Fue una mujer trabajadora, humilde, que atendía el servicio doméstico de una familia camonense, de pequeña estatura, pero dotada de una hermosura especial. Su físico sirvió de inspiración para sus dolorosas, como fue analizado por el profesor sevillano Jesús Palomero en su estudio sobre las modelos de las dolorosas andaluzas. Tras la pérdida de su madre y después de la transformación urbanística del inmueble en el que tenía su obrador cerca de la calle Feria, se trasladó al cercano pueblo de San Juan de Alnafarache, donde establecería su taller vivienda en la calle de Panto, número 59, un cambio que sin duda mermó el contacto con su habitual clientela, pero no por ello nunca le faltó el trabajo. Ese fue el lugar donde dio forma y cobraron vida vuestras amadas imágenes de la Madre de los Desamparados y San Juan Evangelista. Al quedar solo, su descuido físico fue más que evidente, pero poco a poco, y como se rubrica en este recorte del diario de la ABC de 1982, la luz del artista fue apagándose debido a un problema ocular que le fue privando de la visión, sentido fundamental para un imaginero, teniendo que recurrir a un joven escultor, Rafael del Río, que bajo su dirección le fue terminando lo que serían sus últimos trabajos, como este, Jesús Niño. En 1983, ante la situación de incapacidad y la soledad en la que vivía, es trasladado por la familia de Enrique González a la residencia de ancianos de la Santa Caridad de Carmona, donde falleció, según la partida de defunción, a los 74 años de edad a causa de una parada cardíaca. Cumpliendo con su expreso deseo, su patrimonio y su casa fueron donados a la congregación de religiosas que tutelaban dicha residencia, no así sus objetos personales, que en una vieja maleta le fueron entregados a su amigo Enrique. Entre sus viejos recuerdos contenidos en ella, guardaba algunas cartas de Fray Ricardo de Córdoba, donde hacía referencia a vuestra hermandad. Este boletín, un boletín de la hermandad del Cristo de la Sangre, fotografías de Fernán, así como tarjetas de felicitaciones navideñas a su buen amigo Antonio Fernández. También os muestro este modelo en escayola que bien pudiera haber utilizado para la talla de vuestra titular. Sus restos reposaron en el cementerio municipal San Teodomiro de Carmona y la familia González se hizo cargo del mantenimiento de su sepultura hasta que en el año 1993 quisieron hacer partícipe a la hermandad del Sagrado Descendimiento. Y fue precisamente esta cofradía la que en el año 2008 procedió a la exhumación y traslado de su resto a la capilla del convento franciscano, un solemne y entrañable acto en el que estuvieron presentes los hermanos mayores de las hermandades y cofradías de toda Andalucía para las que Antonio trabajó. Unas hermandades que se sienten orgullosas de poseer alguna imagen de Antonio Eslava y que reconocen y valoran su buen hacer, como ya en el año 2014 lo manifestó la Corporación Sanluqueña del Cautivo, que colocó esta inscripción conmemorativa en las mismas puertas de su pueblo, de su templo, para honrar a su memoria. Al igual que se lo tributó su propia hermandad en el año 2013, dedicándole una plazuela. Esperemos que pronto también se inscriba su nombre en alguna de vuestras calles o plazas, como muestra de gratitud por su contribución al enriquecimiento artístico y emocional de vuestro patrimonio cofradiero. Hoy, Antonio descansa, acogido en la que fuera su hermandad, junto a esta plaza que lleva su nombre y ante su primera imagen de Cristo. Pero esos son tan solo sus restos mortales. Su espíritu eterno reposa en cada una de sus imágenes tradicionales, unas imágenes ante las que tan solo hace falta detenerse un instante y contemplarlas para comprender las sensaciones compartidas que han embargado a cuantos han acudido a su misericordia a lo largo de estos 50 años, creando devoción de devociones, donde fieles, devotos y cofrades de este templo de Santiago han pasado durante décadas a rendir pleitesías y oraciones y a brindar
todo al amparo de una madre que con su joven apóstol nunca se encontró sola y así enjugar las penas de Cristo. Me gustaría concluir este recorrido sobre la vida y la obra del Lama con las palabras que el sacerdote y canónigo malagueño don Manuel Gámez dedicó a la obra de nuestros imagineros. La producción religiosa de Antonio Lama, Carmonense de Pro, satisface plenamente la finalidad de la imagen sagrada, suscita sin necesidad de recurrir a artificiosos raciocinios el fervor más popular en el sentido más noble de esas palabras. Sus imágenes trascienden religiosidad e invitan a la contemplación y a la oración. Son imágenes, meditaciones, que facilitan la cercanía de lo divino a lo humano y posibilitan la familiaridad del humano con lo divino. La sonrisa serena y maternal de la Madre de Dios, su dolor de corredentora, queda magistralmente plasmado en la fecunda producción escultórica de este imaginero, hombre bueno, artista extraordinario y mejor persona, orgullo de la ciudad que lo viene a hacer. Muchas gracias. La emoción. Parece que como en el primer día de la charla, pues igual me sigo emocionando hasta el final cuando, ¿sabes? Espero que también lo hayáis vivido. Lo he permitido, digo. Estimado Antonio, es un honor y privilegio dirigirme a ti en esta ocasión para expresar nuestro más profundo agradecimiento por tu destacada participación en esta conferencia sobre la vida y obra de nuestro querido don Antonio Lama, enmarcado en los actos del 50 aniversario de la bendición de Nuestra Señora Madre de la Desamparada. Tu contribución en esta conferencia ha sido verdaderamente excepcional y enriquecedora. Tus perspicaces comentarios y conocimientos compartidos han sido una parte integral para el éxito de la conferencia. Para expresar nuestro agradecimiento de manera tangible, me complace presentarte este cuadro conmemorativo como recuerdo de tu destacada participación en esta conferencia. Un cuadro que simboliza nuestra gratitud por tu compromiso y tu contribución con la vida de Antonio Lama. Queremos que este cuadro sea un recordatorio constante de tu valiosa contribución y un símbolo en agradecimiento sincero, y esperamos que lo coloques con orgullo dentro de tu casa. Una vez más, te agradecemos tu tiempo y tu dedicación en darle luz a la vida de don Antonio Lama. Quedamos a tu disposición para cualquier cosa que necesites y aquí en Córdoba tienes tu casa y tu hermandad. Muchas gracias. La Real Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de las Penas, Nuestro Señor y Madre de los Desamparados, San Juan Evangelista, María Santísima de la Concepción y Santiago Apóstol, a don Antonio Bermudo Sáenz, en agradecimiento por su conferencia sobre la vida y obra de don Antonio Lama Rubio en el 50 aniversario de la bendición de Nuestra Señora y Madre de los Desamparados, en Córdoba, a 22 de septiembre de 2023. Va con un rincón preferente en mi casa. Tengo un rincón dedicado a mi casa donde, bueno, quizás regalo de hermandades y algunas cuestiones muy personales las tengo allí. Y os voy a contar un secreto y con esto termino. Uno de los mayores tesoros que guardo yo en casa es el botón del pijama con el que fue enterrado Antonio Lama. Es un secreto que hoy quiero revelar. Sepáis que bueno, cuando él no tenía familia, cuando
sacamos los restos, pues yo fui como un familiar y bueno, le pedí a la persona al enterrado que si no le importaba que me diese un botón. Y para mí es una gran reliquia de Antonio. Así que, muchas gracias.